Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Les saluda Piero Ríos. Trabajo en Stefanini, Perú, y es un gusto enorme para mí estar hoy con ustedes, ayudando o facilitando esta conversación con expertos en la materia de ciberseguridad, que dicho sea de paso, hemos escogido digamos, esta materia, esta tecnología, este rubro dentro de la tecnología y dentro de nuestras organizaciones por la importancia y relevancia que hoy tiene, ¿no? Así que vamos a ponerle un poquito de contenido del bueno a esta noche un poco fría en Lima. Eh, si bien es cierto, el por qué estamos aquí, la seguridad en las empresas y nuestros clientes sigue siendo una prioridad, ¿no? Y por eso es que en Stefanini hemos decidido en esta oportunidad hablar un poco sobre ciberseguridad, ¿no? Y sin más preámbulo, quiero presentarles un poco a los rockstars que van a hablar esta noche. En primer lugar, quiero presentar a Natal da Silva. Natal da Silva es un miembro de nuestra familia, Stefanini. Él nos acompaña desde Brasil. Él es CEO de Stefanini Rafael. Ahora voy a hablar un poco más de ello. Desde septiembre del 2018 y es Global Chief Information Security Officer para Stefanini Group, ¿no? A nivel global. ¿Y qué es Stefanini Rafael? Stefanini Rafael es la empresa del grupo Stefanini y muy orientada a temas de ciberseguridad, ¿no? Y su objetivo es trabajar en las áreas de seguridad y defensa. En este caso, Natal ve de manera global, no solamente la ciberseguridad en Brasil o Latinoamérica, sino a nivel global, con soluciones innovadoras y equipos de alta tecnología. Tiene obviamente mucha experiencia y seguramente ahora nos compartirá un poco de ese background que tiene. Bienvenido, Natal. También nos acompaña Luis Bach. Luis Bach es ingeniero de sistemas titulado en la Universidad de Lima con especialidad en innovación disruptiva, en tecnologías de seguridad y en metodología de análisis de la intencionalidad de redes complejas, ¿no? De la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Eh, Además cuenta con una maestría de innovación tecnológica y gestión de la información de la Universidad de Barcelona. Ha sido también CISO en BBVA y actualmente forma parte del gran equipo del Grupo Romero como Chief Information Security Officer, CISO, del holding Excelia. ¿Sí? Bienvenido también, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y por último, y no menos importante, quiero presentar también a Yomar Ruiz. Él es ingeniero informático de la Universidad Católica del Perú, con especializaciones en ley de protección de datos personales y en finanzas en la Universidad Nacional de Ingeniería y una maestría de auditoría por la Pacífico, ¿no? Actualmente lidera el área de seguridad de la información en Copeinca, ¿no? Miren el tamaño de las empresas que trabajan. Bienvenido, Yomar. Eh, y bien, ante esta presentación, gracias chicos, por aceptar la invitación y poder conversar un poco. Yo quería un poco conversar y hacer una pequeña introducción de algunos highlights que considero que son importantes dentro de la ciberseguridad en las compañías y cómo se está desempeñando esta rama en el mundo, ¿no? En el mundo actual, ¿no? Voy a pasar un momento a la presentación. Acá están los chicos, ellos son nuestros invitados el día de hoy. Y bueno, hablando un poco ya del tema de ciberseguridad, algunos puntos importantes. Actualmente 46 millones de dólares es el gasto global en ciberseguridad en el mundo. Son 450 billones en el costo global por ciberataques y 133.700 millones
es la predicción para el 2022 del gasto mundial en ciberseguridad. O sea, el crecimiento en temas de ciberseguridad que tiene que ver con los ataques específicamente, pero también el anticipar, el cuidarse para no ser atacados o en todo caso no ser vulnerables ante algún ataque, está en total crecimiento, ¿no? Creo que el mundo ha seguido cambiando, la economía no ha parado, la pandemia ha sido no solamente el despegue de otros de servicios o tecnologías disruptivas, sino también ha sido el despegue de muchas, digamos, ciberdelincuentes, si se puede llamar de alguna forma, que vienen también automatizando sus procesos para en cualquier hora de su día poder atacar compañías. Y esta la ciberseguridad de un tema ya enfocado, según el informe de tendencia de Netflix 2020, la seguridad se ha convertido en una prioridad de 3 de cada 4 empresas en el 2020. Es decir, todas las empresas ya están pensando no solamente en un tema de inversión puntual en ciberseguridad, sino es parte estratégica. O sea, el plan estratégico de las compañías tiene temas de ciberseguridad. Y esto va a seguir seguramente en aumento, ¿no? Si hay alguna empresa que todavía no está pensando en eso, pues le espera un gran problema de vulnerabilidad en todo sentido en la compañía, a nivel de datos, a nivel de todo, ¿no? Luego, para los que deseen, tengo ahí un par de links que puedo compartirlos vía el chat para que puedan informarse un poco sobre justamente este par de imágenes que ven ahí. Uno sobre el mapa de ciberataques en modo real, y la otra es las filtraciones que han tenido las compañías a nivel de información, ¿no? De fuga de información. Bien. Y bueno, tanta relevancia tiene este tema que tanto un Forbes como un Gartner lo toman como algo esencial dentro de las compañías, ¿no? Tanto a nivel de crecimiento, ¿no? A nivel de inversión, como también a nivel de cómo las empresas se están enfocando estos temas de seguridad, no solamente en los temas tradicionales, ¿no? Sino avanzando hacia al siguiente nivel, ¿no? De lo que se viene. Y por último, y esto lo había comentado hace un momento, la seguridad es anticíclica, ¿no? No importa si la economía está mal, no importa si hoy, por ejemplo, tenemos inestabilidad económica con todo lo que está pasando, por ejemplo, en el Perú. O sea, la ciberdelincuencia sigue en crecimiento y la inversión en ciberataques sigue también en crecimiento, en auge, ¿no? O sea, estamos obligados a invertir en ciberseguridad, ¿no? Y entrando un poco, hablando ya un poco de la estabilidad económica y de cómo vamos nosotros también a nivel político, en temas de Perú específicamente, por ejemplo, algunas noticias muy sueltas, ¿no? En el 2020, 28 millones de ataques por acceso remoto sufrió el Perú, a pesar de la pandemia, o diría más que a pesar, gracias a la pandemia, ¿no? Porque, digamos, nos fuimos a un entorno remoto donde todo también se ha elevado de manera exponencial. Igual en el tema de ciberataques, ¿no? El Perú es el tercer país más afectado de Latinoamérica en lo que va del año, ¿no? Y esto es actual, ¿no? Además de los ataques que vienen sufriendo muchas de las compañías. Yo vengo de una compañía en la que, dentro de mi experiencia, normalmente era atacada constantemente. Al día recibía de 50, 100, 200 ataques al día. Obviamente un usuario convencional ni enterado se daba porque todo estaba cubierto por la línea de defensa. Pero para que vean más o menos cómo es esto del ciberataque, ¿no? Y por último, para no aburrirlos, ¿qué desafíos encuentro o encontré un poco investigando sobre este tema de ciberseguridad? Uno es el monitoreo, ¿no? De eventos e incidentes todo el año, a todo momento, ¿sí?
la conciencia de lo que sucede en el mundo de la ciberdelincuencia. O sea, a veces no tomamos conciencia, pensamos que no nos va a pasar, ¿no? Y cuando nos pasa, bueno, ya es demasiado tarde, ¿no? Ser reactivos en esto es un pecado. La optimización del ROSI, ¿no? Porque finalmente hay un retorno de la inversión. Esto no se puede ver como un gasto, ¿no? Y eso es un desafío también que las compañías están viendo, cómo hacer ese retorno. Obviamente manejar redes más seguras, el protagonismo del personal de ciberseguridad. A veces no hay compañías que no le dan la importancia del caso, ¿no? En la estructura. Esto de repente nos van a comentar un poco hoy nuestros panelistas. El proceso debe adecuarse, soportar un ambiente 100% digital. Obviamente ya esto es la nueva normalidad. Ya no podemos pensar en un híbrido, tenemos que pensar ya en sobre el 100%. Y bueno, estar preparados para soportar ciberataques en todo momento y con las variantes que pueden ocurrir, ¿no? Leía por ahí que una persona que trabaja en cybersecurity debe tener ese mindset de hacker para poder también anticiparse a cualquier ataque. Y por último, el tema de los profesionales, ¿no? Que también, si bien hay mucha demanda en tema de ciberseguridad en los últimos tiempos, los profesionales son bien difíciles de conseguir, con lo cual hay oportunidades también para chicos que hoy estén pensando en especializarse en alguna de las ramas. Bien, pero bueno, he tratado de ser un poco rápido. La idea es hablar realmente con los especialistas. Y nada, invito a Yomar, a Luis y a Natal a abrir sus cámaras para que nos puedan iluminar con las respuestas a algunas consultas que hemos estado, digamos, investigando, que deberían ser de interés general, ¿no? De esta audiencia. Y nada, quiero comenzar con Yomar. ¿Qué tal, Yomar? ¿Cómo estás? Bien, Piero, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, Yomar. Y yo quería hacerte una pregunta relacionada a este tema que hoy nos une, ¿no? Vemos hoy en día muchas pruebas de que el ciberdelito se produce en masa y a diario. ¿Qué opinas al respecto y cómo podemos actuar para mantenernos en línea y hacer negocios? Bueno, sí, mencionabas algunas estadísticas previamente y la verdad es que esas estadísticas no han parado de subir desde la pandemia, ¿no? O sea, muchos de nosotros que leemos los informes de alto nivel o los informes técnicos, vemos que los ataques han ido incrementándose volumétricamente, ¿no? Los niveles de ataques que recibe un correlacionador como un CIEM, descartando los falsos positivos, están muy, muy por arriba, independientemente del parque o de los activos que manejemos como empresa, ¿no? Y el número de colaboradores que tengamos. EPS, por ejemplo, eventos por segundo, lo que estoy viendo normalmente en ataques son encima de 1000, independientemente del tipo de empresa. Algunos sectores son mucho más atacados, pero los ataques están, desde la pandemia, están muy, muy por encima. ¿Qué recomendaciones doy yo para mantener activos los negocios, estar en línea, estar con el trabajo remoto y no sufrir algún tipo de adversidad o incidentes de seguridad? Ahí hay muchos, ¿no? Y quisiera orientarlo un poco a dos aspectos fundamentales. ¿Qué se le puede recomendar a las personas o profesionales de ciberseguridad y a los usuarios finales, ¿no? A los expertos de ciberseguridad lo que les diría es, trabajemos hemos trabajado ya en crear VPNs, robustezcamos esas VPNs poniéndole un Dual Factor Authentication. Hay muchas herramientas dependiendo de la marca que utilicemos para generar estas conexiones remotas. Hay que hacer lo mismo de Dual Factor Authentication para los usuarios de alto nivel, ¿no? Todos los usuarios de alto nivel, llámese un DBA, un administrador de red, todo un usuario importante que administre algún sistema core como un SAP, tiene que estar en Dual Factor Authentication o un multifactor si es posible. Tratemos a nuestros dispositivos móviles de una manera como si fuera una laptop, ¿no? Muchas de las personas estamos en el celular, estamos utilizando el celular para mandar correos, estamos descargando cosas en el celular, información importante de la compañía, tengamos herramientas para monitorear eso. Un MDM es una herramienta importante, hay diferentes marcas, inventaríamos todo,
Muchos de los profesionales que participan en esta charla saben lo difícil que es inventariar, ¿no? Para tener mapeado todo nuestro parque de tecnología, es importante tener herramientas que automaticen esta labor. Hay herramientas que pueden ahí facilitarnos el tema y tener un CMDM actualizado con los servidores, con las laptops, con los switches, con los routers, todo esto va a ayudar mucho a generar, saber cuál es nuestra superficie de ataque, ¿no? ¿Y qué más? Los ADs. Los logs que tenemos en los ADs son muy importantes. El controlador de dominio normalmente te da ciertas medidas de generar logs de auditoría. Tengamos todas las buenas prácticas configuradas en el log, carguémoslas al 100, revisémoslas periódicamente y implementemos las buenas prácticas que nos dan nuestros fabricantes, ¿no? Microsoft te ya da unas buenas prácticas para prevenir ciertos tipos de ataques. Por ejemplo, puedes configurar un default file y con esto puedes contener un ataque, dependiendo del vector de ataque puedes contenerlo, ¿no? Dependiendo de la extensión que tenga ya lo puedes contener. Puedes aplicar LAPS, que es el Local Administration Passport, y eso de alguna manera te da un Dual Factor Authentication en el AD. Es algo muy, muy práctico de hacer. Y bueno, puedes ahí tener temas de logs en el PowerShell y cosas así. ¿Qué más recomendaría a los profesionales? Parchar proactivamente todo. Y cuando digo todo, es todo el inventario que han recogido, párchenlo. Sistemas operativos, parchados. Sean Linux, sean Windows, todos los servidores, sean de producción, sean de desarrollo, todo parchado. La suite de Office, toda parchada. La suite de Adobe, todo parchado. Los PDFs, Java, todo parchado. Los FDKs, todo parchado. Si vamos a caer con un ataque, hay que caer con dignidad, ¿no? Es algo que yo digo frecuentemente. Si vamos a caer, no hay que caer con un WannaCry que ya tiene un parche 3 meses antes de la primera afectación de host, ¿no? Eso ya no debería pasarnos. Entonces, parchemos todo, es una recomendación que yo les doy. Aseguremos los endpoints. Eso es algo muy importante, ¿no? Tengamos nuestros IDS, nuestros IPS, los firewalls de Next Generation, los CDRs, los antivirus, los anti-spam, todo eso bien configurado y que esté para todo nuestro parque, ¿no? Todo lo que hemos inventariado. Y por último, no menos importante, auditorías periódicas de TI, ¿no? Muchas de las personas que han hecho auditoría externa o hacen auditoría interna saben lo importante que es revisar los accesos. Revisando los accesos vamos a ver qué fallas tenemos y cómo podemos corregir un tema de segregación de funciones, ¿no? Remover accesos o conexiones inseguras de proveedores. Nadie quiere que le pase lo que le pasó a Target. Si los proveedores se van a conectar, que sea por una VPN con dual factor y monitoreados, ningún desarrollador debe tener acceso a data de producción, ni siquiera para pruebas. Y por último, las encriptaciones, ¿no? Encriptemos toda nuestra información confidencial, ya sea en reposo, pueden utilizar una encriptación nativa de SQL, o ya sea en transferencia, ¿no? Nuestros protocolos deben estar correctamente encriptados. Y por último, para terminar, ¿qué le recomiendo al usuario final, a la persona que esté en su casa haciendo un trabajo remoto? Bueno, seamos conscientes que la cultura de la ciberseguridad comienza por los usuarios. Entonces, si nos vamos a conectar a una red local, a una red doméstica, utilicemos contraseñas seguras en nuestro router, ¿no? Esto lo podemos clásicamente configurar con nuestro proveedor de nuestro IPS, Telefónica, claro. Utilicemos nombres adecuados para el SSID, ¿no? O sea, nuestros nombres de Wi-Fi, no utilicemos nombres así muy llamativos, ¿no? Los correos, no abrir correos con enlaces maliciosos. La navegación, no utilicemos nuestro correo, por favor, para suscribirnos a DAZN para ver Vox, o para postar en Betson, o para el LinkedIn, por favor, para eso hay correos personales, ¿no? Tampoco para cuentas para suscribirnos a Disney Plus, a HBO Max o cosas así. Y por último, las credenciales, ¿no? Una revisión de credenciales como un tema de trade intelligence es muy importante. Y esto lo debería hacer cualquier área de seguridad. Hay páginas como Have I Been Pounded, donde tú pones la credencial de una persona y te sale si ha sido afectada o no. Entonces, es algo que yo recomiendo mucho. Y bueno, a estar atentos, ¿no? Si ustedes siguen todas estas buenas prácticas, les aseguro que no van a estar completamente seguros, ¿no? O sea, no existe la seguridad 100%. Pero lo que sí van a poder dormir un poco más tranquilos como CISOs. Gracias, Yomar. Oye, excelente. Efectivamente, has dado muchos tips.
que son aplicables en casa, ¿no? Porque si bien nosotros utilizamos un dispositivo de nuestras compañías para trabajar desde vía un home office, también tenemos equipos propios en los que también esas buenas prácticas de los parches, de los virus y de los cuidados que tenemos que debemos tener en nuestra red local es importante también para nuestros propios activos, ¿no? Entonces creo que ahí hay una recomendación aplicable a todos. Gracias, Yomar. Y bueno, ahora vamos con Luis. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Quería hacerte una pregunta. Hay muchos ataques que afectan a las empresas enteras, ¿no? Pero que se iniciaron en vulnerabilidades o falta de atención del usuario, ¿no? Justo lo que comentaba Yomar. Dispositivos expuestos, no sé, malas prácticas, etc. En tu opinión, ¿qué han estado haciendo las empresas para aumentar la resiliencia, ¿no? ¿Y qué retos existen para implementarlos? Ok, excelente. Bueno, la pregunta es bastante buena y bastante interesante, y de hecho que la explicación de Yomar también ha sido bastante buena y sumamente interesante, ¿no? Acá yo quisiera comentar o responder la pregunta, primero indicando cuáles son los principales riesgos que nos preocupan o nos pueden preocupar, o personalmente me preocupan, ¿no? O sea, si bien existen muchos temas relacionados al mundo cyber que tenemos que gestionar, personalmente para mí hay dos temas que me quitan el sueño, ¿no? Básicamente. El primero relacionado a tener una indisponibilidad por una afectación de malware, ¿no? Que es lo que realmente pasa más a menudo y genera mayor complicación a las empresas, ¿no? Y como podemos ver en las diferentes estadísticas, cada vez va incrementando. Y lo segundo es una posible fuga de información, ¿no? Y la importancia de este riesgo va a depender del tipo de empresa. No sé si es una empresa financiera, tiene que darle mucho foco al tema de prevención de fuga de información, o una empresa de comunicaciones, y bueno, y no tanto capaz otras empresas que no manejan información de clientes o información tan sensible. Entonces, esos dos riesgos para mí son los más relevantes. Y esos riesgos decantan en posibles ataques. Y los ataques que se dan normalmente están orientados a un problema de vulnerabilidad. Algo que es un riesgo o algo que puede ser una amenaza que no ha sido solucionada. Entonces, para ello existen dos temas. Existe la capacidad de resiliencia cuando ya tenemos un incidente, que lo vamos a tener, sea grande o sea pequeño, incidentes vamos a tener en algún momento. Tenemos que tener la capacidad de recuperarnos y recuperarnos rápido, ¿no? Entonces, ahí ya cambia un poco el paradigma, por ejemplo, de los planes o de los DRPs o de los Disaster Recovery, que pensábamos siempre si se me cae la red, si se incendia el centro cómputo. No, ahora un Disaster Recovery tiene que estar pensado en qué pasa si me infecto. ¿Cómo me recupero rápido? ¿Cómo rehago mis redes? ¿Cómo reinstalo? ¿Cómo formateo? Todos esos procedimientos los tengo o no los tengo. Esa es la parte reactiva. Pero debemos trabajar para que no ser reactivos, para ser preventivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar fuertemente en lo que es higiene de TI, ¿no? Y yo, de verdad, en base a mi experiencia, que tengo trabajando en este mundo de seguridad más de 20 años, veo pues que las empresas muchas veces invierten muchísimo en tecnología, invierten en grandes CyberSOC, que está bien, hay que invertir en tecnología, hay que invertir en CyberSOC, hay que hacer consultoría, hay que hacer todo lo necesario en base a especialidad. Pero muy pocas veces las empresas le dan la importancia a la capa base, que es la higiene de TI. ¿Y qué significa la higiene de TI? Para que todos lo tengamos sumamente claro. Y es lo que venimos trabajando también nosotros, por si acaso, y esto no es un tema de que esté contando algo de un libro, sino experiencia propia. Es primero tener claro qué es todo lo que tenemos en nuestra red. ¿No? Si no tenemos un inventario, o si no sabemos qué es lo que tenemos, no vamos a poder protegerlo. Y vamos a tener información o equipamiento que sabemos qué es, y vamos a tener equipamiento identificado que no sabemos qué es, que es un Shadow IT, por ejemplo. Una vez que tenemos un inventario, tenemos que tener la capacidad de saber qué vulnerabilidades tenemos. Entonces, para ello existen herramientas especializadas que, una vez desplegadas en la red, nos dicen, oye, mira, ¿sabes que tantos equipos tienen tantas vulnerabilidades? Entonces, en base a eso, y ya cuando sabemos cuál es el problema, qué me duele, qué tengo que hacer, ya viene el remedio. Que es, oye, parchemos. Y parchemos como locos. Hay que parchar, y insisto, lo que dijo Yomar, parchar como principal prioridad. Pero no todo es parchar, porque hay muchos temas que es configuración, que es temas relacionados a hardening o configuración. Hay muchos temas que están relacionados a buenas prácticas en cuanto a usuario. ¿Por qué? Porque finalmente, y las estadísticas lo dicen, y las buenas prácticas lo dicen, el 85%, según el gobierno americano, de los problemas en cuanto a ciberseguridad,
se dan por el usuario final, no se dan por fallas en la tecnología, se da porque alguien le dio clic a un enlace y ese clic o esa descarga de virus, malware, ransomware o lo que fuera, generó un problema de ciberseguridad. Entonces, como resumen a mi participación, capacidad de resiliencia sí, tener claro cómo lo vamos a recuperar ante un incidente, eso es sumamente importante, pero más importante aún es trabajar en todas las capas previas para evitar en la medida de lo posible, y no hablamos de días ceros ni nada de esto por el momento, de ser infectado o de tener un problema en nuestra red. Y por supuesto monitorear, ¿no? Porque lo que no se monitorea no se detecta a tiempo y no se puede solucionar de forma rápida, ¿no? Entonces, espero que toda la información que he dado haya estado clara y estructurada, pero eso es lo que he venido viendo como grandes problemas en las empresas y sobre todo en lo que vengo trabajando ahora para poder hacer que la empresa en la que estoy pues esté sumamente alineada a los temas cyber, ¿no? Genial, Luis. La verdad, sí, clarísimo. Me quedo con esa última frase de realmente trabajar, si bien es importante el tema de resiliencia una vez que te atacaron, pero yo creo que el trabajar en prevenir, creo que nos sale hasta más económico en las compañías, ¿no? Así que importante ese dato. Y me quedo con el parchar, ¿eh? El parchar en todo Es sentido. lo más importante realmente, ¿ah? Sí, Es sí, muy sí. importante. Bien. Bien, nuevamente, vamos, Yomar, porque sé que te has quedado con ganas de seguir respondiendo. Así que, bueno, te quiero hacer una pregunta. Hoy en día existen varias tecnologías y procesos para mantener una empresa con un alto estándar de seguridad, ¿no? Pero hay muchos elementos que se deben administrar al mismo tiempo y una amenaza puede ocurrir en cualquier momento. ¿Cómo afrontas ese escenario tan complejo? Pasa y pasa mucho, Piero. Pasa que uno hace el inventario, uno tiene su roadmap bien especificado, uno tiene su cronograma de qué va a hacer primero, si va a parchar primero, y luego va a hacer algunas cosas adicionales, pero el incidente no te avisa, ¿no? El incidente no te avisa y cuando sucede normalmente no estás tan preparado como quisieras. ¿Qué recomiendo yo en estos temas? Tener un protocolo de respuesta a incidentes y un protocolo complejo y testeado, ¿no? Que incluya tanto a los proveedores de seguridad gestionada, los proveedores de forense, que incluya a los usuarios y que incluya mucha participación de expertos, ¿no? Y muchas herramientas ya testeadas. Normalmente, en mi experiencia, cuando suceden estas cosas, tienes al negocio presionándote y diciéndote, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿De quién fue la culpa? ¿A quién tengo que despedir? ¿Por dónde se metieron? ¿Por qué a mí? Y cosas así. Y tienes presionando al negocio para recuperar la operación en el menor tiempo posible. Normalmente recuperar en el menor tiempo posible no es lo mejor. Lo mejor es recuperar seguros y con una estabilidad, digamos, para que no vuelva a ocurrir en la misma incidencia, ¿no? Entra ahí mucho el tema forense, las herramientas que tienen que ser testeadas. Hay muchas herramientas para revisar estos temas forenses. El Rapid Response es una muy buena, muy utilizada. Pero existen una cantidad de herramientas forenses que te pueden facilitar el tema de saber cuál ha sido el vector de ataque, por dónde entraron, qué es lo que tengo que solucionar, si regreso from scratch, si tengo que reinstalar todas las máquinas virtuales, todo el servidor, para ponerlos en línea nuevamente, si tengo que hacer un geoblocking, un whitelisting en mi firewall. Hay muchas cosas que tienen que estar probadas. Lo que recomiendo también es que incluyan esto en la parte de continuidad de negocio. En continuidad de negocio suelen tomar muchos escenarios de qué pasa si ocurre un sismo, qué pasa si hay un incendio, pero nadie dice qué pasa si hay un ciberataque y nos encriptan la base de datos del core principal. ¿Qué hacemos? ¿A quién llamo? ¿Quiénes son los proveedores que me tienen que dar sus logs? ¿Quién me va a responder en el SOC? ¿En qué tiempo me va a responder? Tener una prueba con un escenario de ciberseguridad alineado a una ISO 22301 y teniendo en cuenta que la información que voy a restaurar y tengo que probar tiene que tener una confidencialidad, eso es básico, ¿no? Hacer unas pruebas tabletop, eso nos va a asegurar el éxito de recuperarnos en el menor tiempo posible y sin tener una afectación al negocio.
Excelente, Yomar. Y justo ahora que mencionas lo del documento de continuidad de negocio, y es totalmente cierto, he leído varios en los que se enfoca mucho en temas que pasa si, como dices tú, hay un temblor, hay un terremoto. He visto en algunos casos, ¿no? Incendios, esos. Por otro lado, ahí se enfocan en la parte administrativa, ¿no es cierto? O en temas de recursos humanos. Hasta ahí, ya he visto el tema de pandemia, ¿no? Cómo es que te vas, ¿no es cierto?, hacia otro entorno, un entorno remoto, por ejemplo, ¿no? Pero nadie habla sobre temas de la seguridad, ¿no? ¿Y qué pasaría si nos atacaron, ¿no? Y atacaron el core y nadie puede ingresar o se robaron toda mi información. Yo creo que es algo súper importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y esto está un poco alineado al hecho de que esto es un tema estratégico, o sea, debe ser tomado como parte de la estrategia de la compañía, ¿no? No solamente para servicios per se. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, Yomar. Pero solo para complementar ahí, muchos de los proveedores de seguridad suelen tener cierto recelo con compartir cierta información porque ellos saben que hicieron mal. En algún momento, por ejemplo, si tienes un ataque de fuerza bruta y tú tienes una seguridad gestionada y el proveedor no lo reconoció y no te avisó a tiempo, pueden haber aspectos legales que puede tomar la empresa, ¿no? Porque tú le estás pagando para que te avise y él no te avisó. Entonces es muy, muy, muy buena práctica involucrar al área legal para tener esta información cuanto antes y tomar las medidas correspondientes, ¿no? Genial, sí, importantísimo eso. Y no solamente el área legal, ¿no? Sino también todos los, digamos, los stakeholders, tener en conocimiento esos cláusulas de los contratos, ¿no? Porque a veces se dejan pasar, ¿sí? Bien. Luis, uno de los mayores retos en ciberseguridad es conseguir profesionales, ¿no? Sobre todo profesionales expertos en la materia de ciberseguridad. ¿Cómo están haciendo en tu compañía para tener el personal idóneo en la línea de defensa? Bueno, el tema de profesionales actualmente en el mundo cyber está más complicado que nunca, ¿no? Yo, como comenté, tengo más de 20 años trabajando en estos temas, desde que se llamaba seguridad de información y no hablábamos todavía de ciberseguridad. Y la verdad, pues nunca hubo facilidad de encontrar gente que conociera o supiera, y había que formarla, ¿no? Ahora, con todo lo cambiante que es el mundo cyber, con todos los ataques, con todo el conocimiento que hay que tener, adquirir, es cada vez más complicado formar gente, ¿no? Y el problema que hay, o que tenemos en las empresas, es que si tú formas a uno que es bueno, viene la competencia, le ofrece el doble y se lo lleva, ¿no? Entonces, es sumamente complicado. El tema de profesionales es sumamente complicado conseguirlos, es sumamente complicado formarlos, y y son recursos escasos, y bueno, pues por oferta y demanda la escasez hace que sean caros también, difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos optando, no? Estamos optando por contar con servicios especializados, ¿no? Que nos van a garantizar siempre un resultado, ¿no? Y hablo pues de contar con partners tipo Stefanini o otros partners especializados que nos permitan tener pues soluciones en el momento, con gente especializada, y más un servicio que una persona, ¿no? Entonces, eso es, ante la escasez, yo creo que es la mejor solución, y siempre tenemos pues partners que están invirtiendo en su gente y que venden un servicio relacionado al mundo cyber, ¿no? Entonces, eso para mí es el futuro, ¿no? Finalmente, y para que tengan una idea, ¿no? Yo soy el CISO del grupo, estoy en una segunda línea de defensa, y somos 3 personas, no somos más, ¿no? Y bueno, pues tenemos una primera línea de defensa, que es toda la parte ya de seguridad IT, que es la que ejecuta, pero también apoyada por terceros, porque no hay gente y no hay capacidad de hacer las cosas como se quisiera, ¿no? O conseguir la gente que se quisiera, ¿no? Entonces, básicamente ese es mi punto de vista, ¿no? Y de verdad, yo siempre pensé en, no, tenemos que tener un super equipo. Cuando estaba en el banco tenía 70 personas y estábamos ahí tranquilos y metiéndole bastante fuerza al tema, pero ahora es imposible, ¿no? Imposible, imposible. Entonces, yo creo que esa es la forma, y es la forma de hacer las cosas, ¿no? Apoyarse de terceros especializados. Ok, Luis, excelente. Sí, efectivamente. Y bueno, y esto se vive hoy en día en muchas ramas de la profesión de tecnología o de metodología, ¿no? Consultoría sobre todo. El tema de ciberseguridad es uno de los que más difícil realmente puedes conseguir a profesionales expertos. Y como bien dices tú,
no solamente es el proceso de buscar encontrarlo, sino lo doloroso que es perder a la persona luego que ya la tuviste, la formaste y se va. Entonces sí, efectivamente, bueno, y ahí seguramente Natal nos va a explicar un poquito más sobre el tema. No me he olvidado de ti, Natal, así que es tu momento. Natal, me gustaría que le des ese enfoque a la pregunta que te voy a hacer, ese enfoque global, ¿no? Y con la experiencia que tienes ahí, no solamente en Latinoamérica y Brasil, que finalmente ya es como otra región, sino también a nivel global con Stefanini Rafael. Y la pregunta es, ¿qué tanto ha cambiado la prioridad de inversión en ciberseguridad con el contexto en esta pandemia? Bueno, buenas noches, Piero. Gracias por la invitación. Yo voy a hablar entonces un poco más sobre este punto de vista. Una cosa muy importante que puedo compartir con ustedes es que hoy seguridad no hablamos más como una área de soporte, sí, de continuidad de negocios. Por ejemplo, Yomar habló muy bien sobre la parte de los tips, de la parte de tecnología, habló mucho de los usuarios, muchas cosas que tenemos que hacer. Como por otro lado, Luis regaló para nosotros dos puntos muy importantes de riesgos, que hablando de malware y también de fuga de datos. ¿Sí? Estos problemas son globales, no son locales. No es un problema de Perú, de Argentina, México, Estados Unidos, Europa, es de todos. Porque en verdad hoy quien tiene datos, quien tiene información, tiene mucho valor y tiene muchas cosas que puede hacer. Mucho por los ciberdelitos también. Entonces, con esto, haciendo un poco de la función que hablamos hoy, una parte muy importante que para nosotros miramos es la parte que llamamos de orquestación. ¿Cómo hacer la orquestación de la seguridad? Luis, por ejemplo, habló que tiene 3 personas para la parte de seguridad. En general, las empresas, su foco es en su actividad final, core, y no seguridad. Entonces, hablo que Luis Guiomar hace mágica, con que tienes herramientas en sus días, y tiene que trabajar mucho, garantizar que el negocio quiere seguro para hacer las transacciones de su mercado. Por otro lado, hoy que pasa es que ellos tienen que garantizar la continuidad. Entonces, creo que es un cambio muy largo que pasó a todos. A pandemia aceleró eso, pero siempre hubo esta responsabilidad para los CISOs, garantizar la continuidad del negocio. Pero ahora me parece que todos comprendieron que no, la seguridad es muy importante por la cantidad de delitos que pasan. ¿Sí? Entonces, con esto, la preocupación con procesos, tecnología, personas, una cosa más global. Sí, entonces no es una cosa que te hablo muy local. Otro punto interesante que tú comentaste, Piero, que Luis también habló de la capacitación. Entonces, la cantidad hoy de personas que tenemos disponibles es muy chiquitita por la demanda. Entonces, ¿qué estamos haciendo global? Hay partners como Cisco, por ejemplo, que hay los Cisco Academy, donde ellos preparan las personas y nosotros que somos los proveedores podemos hacer la búsqueda y hacer la contratación. Hay un trabajo con ellos para eso. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas hoy no es suficiente para la cantidad de trabajo que hay. Ciberseguridad no es una cosa de hoy, de mañana. Es una cosa de continuidad de la vida hoy. Es como tenemos a la policía en la parte física en la ciudad, tenemos las personas de seguridad, de cybersecurity, cyberdefensa, cyberintelligence para el tiempo todo mirando qué pasa. Entonces, así que está. Y el mundo, la demanda está mucho más grande. Y una cosa muy interesante, ¿cómo tenemos nosotros una parte israelí en un ecosistema? Estamos trabajando mucho más adelante que nos poniendo en la posición de los hackers para comprender cómo ellos hacen para soportar a todos, cómo mejorar la resiliencia del ambiente, mirando de fuera para dentro con tecnología, herramientas con inteligencia artificial y también
con personales capacitados, con muchos hechos en Israel para eso. ¿Sí? Entonces, en general, que hay muchas cosas, entonces, brindar un poco de la que estamos haciendo. Genial, genial, Natal. Bueno, es súper importante eso, ¿no? Me quedo con esa frase que también la había leído, eso de tener ese mindset de hacker para poder anticiparse a estos eventos, ¿no? Eh, Bien, y yo la verdad no quería quitarles mucho más tiempo, o sea, han sido preguntas, creo que han resuelto muchas de las dudas que tenemos. Quería darle paso posiblemente a los aquí presentes, que tal vez si tienen alguna duda lo puedan hacer mediante el chat, ¿no? Tienen ahí el chat disponible para que puedan hacerle alguna pregunta a nuestros panelistas. Aquí tengo un comentario que me gustaría que de repente ustedes puedan de repente reforzar, que lo hace John Freddy Caldas. Él menciona que uno de los problemas grandes que es que muchas personas no tienen claro la diferencia entre las especialidades, ¿no? Entiendo que se refiere a los hunters de recursos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo seguridad informática o seguridad de la información o ethical hacking u otro, ¿no? Entonces, desde recursos humanos se debe dar una buena capacitación para que la búsqueda de profesionales sea más acertada, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de ello? O sea, yo tengo les comento no mi caso, pero digamos un poco mi experiencia, ¿no? No solamente para el tema de ciberseguridad, sino para cualquier otra rama, el hecho de desarrollar un perfil muy a detalle y tener las reuniones necesarias con el hunter de recursos humanos, de hecho que va a ayudar a tener digamos, una mejor aproximación al profesional que se requiere para la compañía, ¿no? En todo sentido, ¿no? No solamente a nivel de conocimiento, sino también a nivel de cultura, ¿no? Sobre todo ello. Sin embargo, pueden haber otras prácticas adicionales que puedan agregarse a ese proceso de hunting. ¿Ustedes cómo lo han visto? ¿Se involucran en el tema del hunting? ¿Creen conveniente agregarle algún punto más adicional al proceso de reclutamiento? Capaz ahí yo te puedo contar un poquito acerca de mi experiencia también, ¿no? De hecho, yo estuve en un proceso cuando estaba en BVA para pasar al Grupo Romero, estuve en dos procesos en paralelo, ¿no? Y el Headhunter, cuando me llamó, sí tenía cierta información de qué es lo que requería, pero realmente lo que tuvo fue una entrevista para entender qué es lo que hacía o qué es lo que se hacía, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, pues, este oficio o esta profesión relacionada al tema cyber, todo el mundo habla de ciberseguridad, pero los que no son informáticos no tienen ni idea qué es lo que hacemos, ¿no? O sea, no tienen idea de qué trata realmente, ¿no? Entonces, básicamente es un tema de formación, es un tema de explicarlo, es un tema de que se tiene que ir conociendo y pues haciendo más claro para todos, ¿no? Y de hecho que el comentario de John Frey es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente se busca, pero no se sabe qué se busca realmente, ¿no? O no se sabe exactamente qué se necesita. Yo por ahí quiero comentar en base a una experiencia personal, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bien, Luis. Ya, pero Tú, perdona, Natal. yo quería compartir cómo estamos haciendo hoy, Stephanie, para que ustedes conozcan un poco cómo hacemos. Tenemos hoy una solución de nombre Octagon, que es una simulación de la parte de ciberseguridad. Y creamos un nombre es Cyberton, como un hackathon. Y si tenemos que contratar especialistas en ciberseguridad, creamos una situación de ataque y defensa, ponemos a las personas y hacemos como una dinámica para mirar cómo las personas se comportan en el proceso. Porque las personas, muchos acá, te hablo de la realidad de Brasil, muchos hablan que conocen muy bien. Entonces, cuando tú pones ellos en la prueba, tú puedes mirar los comportamientos, las acciones, si tiene los conocimientos. Así que estamos haciendo. No es un proceso fácil, rápido. Trabajamos 2 años para empezar este proceso, para mejorar lo hunting de nuestra compañía. Efectivamente,
efectivamente, es agregarle digamos, un proceso de assessment center, ¿no es cierto? Para poder, digamos, tener un poco más de precisión, ¿no? Muchas veces nos topamos con que el currículum aguanta todo, pero a la hora de la hora, la persona que dice tener la experiencia y saber de ciertos puntos no lo sabe, ¿no? Entonces, este proceso que comenta Natal ayuda mucho a poder perfilar mejor el profesional que queremos adquirir. No sé si en tu caso, Yomar, hay algo más adicional o buena práctica que ustedes manejan a la hora de poder adquirir profesionales. Sí, normalmente en mi experiencia lo que yo he visto es que se pide el manejo de algunas herramientas específicas, ¿no? Y digamos, si vas a involucrar a un equipo interno de forense, tienen que manejar herramientas forenses para poder darte un diagnóstico de qué es lo que pasó después del incidente, ¿no? Y ahí la especialización suele ser básica. Y no es lo mismo de un analista de seguridad de la información o una persona o un CISO. Hay mucha especialización en tema de herramientas, ¿no? Por ejemplo, lo que yo he visto mucho en casos de restablecer o sacar información de manera muy rápida, he visto muy buenas herramientas que te permiten solamente con un protocolo de un USB 3.0 sacar información de teras en minutos, ¿no? O sea, y para mí eso era magia. Pero una vez que entendí cómo funcionaban las herramientas, un Teracopy, un Robocopy, no es tan complicado. Lo que tienes que tener es el skill para saber cómo utilizar esa herramienta, ¿no? Entonces, sí, el perfil de una persona de ciberseguridad tiene muchas aristas. Y las aristas dependen mucho de qué herramientas, en qué herramientas se han especializado. En EDRs tienes muchos EDRs. Hay personas que son especialistas en plataformas FARAI y trabajan mucho con FARAI Checks, NX, Helix, pero no trabajan con otros EDRs. Y así tú vas a encontrar en el mercado nacional, internacional, mucha especialización por herramientas. Ahí depende mucho de qué es lo que está buscando la empresa, ¿no? Y las tecnologías que maneja la empresa, cómo se adaptan a esas herramientas que manejan los profesionales de ciberseguridad. Es un aspecto que uno tiene que involucrarse como CISO y como profesional de ciberseguridad en el reclutamiento, ¿no? Involucrar las áreas de recursos humanos que no suelen manejar estos temas tan técnicos. Entonces tiene que haber mucho involucramiento de nosotros. Totalmente, totalmente. Definitivamente ellos tienen, bueno, un skill más de psicología, de poder encontrar cosas que nosotros no encontramos, ¿no? Pero digamos, esa parte técnica que a veces nosotros requerimos, debemos trabajar de la mano con los equipos de People and Culture o recursos humanos. Bien, no sé si el público tiene alguna otra pregunta para poderla desarrollar. Si no, le damos un par de minutos para ver si quieren escribir alguna consulta. Yo la verdad he aprendido mucho de ustedes, chicos, la verdad ha sido una noche de aprendizaje. Ya sé que hay pocos profesionales en ciberseguridad, así que ya me voy a comenzar a capacitar. No, es una broma. Y no sé, no sé cómo se han sentido ustedes, la verdad, me he sentido muy a gusto. He tomado nota de varios puntos interesantes. Hay varios temas que se han tocado que son aplicables no solamente a la parte de ciberseguridad, diría yo, sino también a cualquier otra rama dentro de las compañías. Y nada, hemos llegado ya al final de este Step Talk. Natal, Luis, Yomar, gracias por compartir sus experiencias y recomendaciones. Ha sido un gusto tenerlos esa noche. Gracias al público también que ha estado hoy con nosotros, a esta audiencia. Esperamos que la información haya sido súper útil y puedan aplicarla en las organizaciones, ¿no? Ya, a nombre de Stefanini, quedamos atentos a poder ayudarlos en el proceso de transformación digital, la identificación y protección ante posibles vulnerabilidades que como organización pueden estar presentando, ¿sí? Aquí vamos seguramente a acompañarlos con Natal y equipo
a ayudarlos a que esas vulnerabilidades no formen parte de algún problema dentro de sus compañías. Y bueno, digamos, tenemos esos profesionales calificados en prevención de riesgos y demás. Así que nada, les deseo muy buenas noches. Recuerden aplicar los tips y las recomendaciones que Luis y Yomar han dado, que no son solamente para compañías, sino también para sus hogares, y que tengan una linda noche. Mañana, discúlpame, Natal, pero ojalá que mañana gane Perú. No hablo de fútbol. No hablemos de fútbol, ok. No, somos líderes en la eliminatoria. Un abrazo, buenas noches. Abrazo. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense.